Hola, ¿qué tal? Soy Marta Rey, blogger especializada en salud del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, y hoy de lo que vamos a hablar es de cómo afecta tu ciclo menstrual al peso. Bueno, el que el peso varía bastante durante todo el ciclo menstrual no creo que sea ningún misterio para ninguna de vosotras, porque, en fin, es una cosa muy visible, que se ve y se siente bastante, y vamos a ver exactamente por qué es lo que pasa, porque puñetas, hay veces que estás con 1 kilo de más durante una semana y luego bajas bruscamente, y a veces controlar el peso es muy complicado, ¿no? Si yo en mi caso, que tengo hipotiroidismo, que tengo que estar controlando mi peso porque necesito, o sea, se me altera más fácil que a cualquier otra persona que no tenga hipotiroidismo. Pues claro, yo que me peso con frecuencia veo que muchas veces se altera, jolín, de una semana a otra, se baja 1 kilo, se sube 1 kilo, así, y ya se está comiendo bien, ya se está haciendo todo bien. Y eso es que el ciclo hormonal influye muchísimo en el peso que tenemos por diferentes factores. Entonces, vamos a ver cómo afecta eso para, pues bueno, sabiendo por qué se produce y que se va a producir, pues a lo mejor te relajas un poco más cuando de pronto un día pesas 1 kilo más, y bueno, sabiendo que es simplemente por el ciclo menstrual y que es posible que después vuelvas a estar con ese kilo de menos, pues por lo menos uno se tranquiliza un poquito, ¿no? Entonces, bueno, está todo ligado a las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Durante el ciclo menstrual, en las diferentes fases que tiene, pues los niveles de estrógenos y progesterona van cambiando y van subiendo o bajando, y esa subida y bajada en esas hormonas provoca diferentes cambios en el cuerpo de la mujer, que son los que producen que tengas más, que peses más, o que peses menos, o que tengas más facilidad para adelgazar, o que tengas menos facilidad para adelgazar. Bueno, las dos hormonas fundamentales que afectan al ciclo femenino, al ciclo reproductivo, al ciclo menstrual de la mujer, son la progesterona y los estrógenos. Cada una tiene funciones diferentes y se van alternando la producción durante todo el ciclo. La progesterona es la hormona que se encarga de promover y facilitar la gestación, por eso es hacia algo, gesterona, de gestación, ¿vale? Y además promueve también la embriogénesis, es decir, que el embrión se forme en el cuerpo femenino. Entonces se produce fundamentalmente en el cuerpo lúteo del ovario, en la placenta, cuando se ha formado ya, en las glándulas adrenales y en el hígado en menor medida, ¿no? Pero bueno, lo que hace la progesterona es mantener el endometrio, que es la parte interna del útero en la que se alojan los vasos sanguíneos, que son lo que luego provoca la menstruación cuando no se ha producido la gestación. Pues promueve que eso suceda y que el endometrio, ese grupo de vasos sanguíneos y tejido que se va formando para albergar al embrión, se quede pegado al útero y no se caiga. Y además eso favorece que se anide el embrión, y es la que se encarga de, cuando se ha producido la anidación, que se prolongue el embarazo. Cuando una mujer está embarazada, los niveles de progesterona los tiene súper altos, y son gracias a eso a lo que el embarazo se mantiene. Cuando la progesterona desciende, normalmente se produce el parto. Entonces, es una hormona muy importante para eso, para promover la gestación. Entonces, mantiene todo el endometrio en su sitio hasta que descienden los niveles de progesterona, y entonces es cuando se produce la menstruación, ¿vale? La otra hormona que está totalmente ligada al ciclo menstrual y de la mujer son los estrógenos, que son los que inducen mecanismos de proliferación celular en el endometrio para que se forme en la mama y en el ovario. Además es que, bueno, tienen un efecto preventivo sobre los vasos sanguíneos y las enfermedades cardiovasculares. Además también regulan que no se descalcifiquen los huesos. También favorece el cabello porque promueven la fabricación de colágeno. Entonces, bueno, tienen muchos beneficios, y claro, cuando a la mujer empieza con el periodo de la menopausia, son los estrógenos sobre todo los que bajan y desencadenan un montón de problemas que
que bueno, es posible que dentro de un rato tengamos aquí a mi compañera Carmen Escalada para hablar cómo podemos mantener nuestro peso durante la menopausia, porque precisamente la falta de estrógenos, porque influyen fundamentalmente en el metabolismo de las grasas y de la distribución de la grasa corporal, afectan muchísimo a la mujer cuando entra en el periodo de la menopausia. Bueno, además también influyen en el estado de ánimo y de hecho una universidad en una universidad de Michigan, en un estudio que había realizado un investigador que se llama Steven Stanton, dice que el aumento de estrógeno incentiva el poder y la competencia entre las mujeres. Es que bueno, los estrógenos son los que te podrían, o sea, evolucionando, o sea, cuando en la prehistoria y cuando éramos animales, pues los estrógenos son los que hacen que una mujer o una hembra pues luche por el macho para procrear. Entonces se suben los niveles de estrógenos y esos son los efectos que tiene en los animales, que cuando pues buscan para procrear y entonces pues o luchan o intentan encandilar o en fin. Quiero decir que los estrógenos están encaminados en que tú procrees, ¿no? Al fin y al cabo, somos animales. La biología influye y una hormona que lo que quiere hacer es que tú procrees, pues afecta en eso. Entonces, la competencia entre las mujeres, según este investigador, pues se ve muy afectada por los niveles altos de estrógenos y además influyen en el apetito sexual. Bueno, y bueno, también en la formación del colágeno, que es lo que estaba comentando antes, y entonces por eso cuando descienden los estrógenos en el ciclo menstrual, pues tenemos más posibilidad de retención de líquidos y aparece la celulitis, en fin, estamos condicionadas totalmente a la producción o falta de estas hormonas, para muchas cosas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo afectan estas hormonas durante el ciclo menstrual? Bueno, pues en la primera fase del ciclo menstrual, que sería la menstruación, empezamos, en realidad, para mí sería el último paso, pero bueno, vamos a empezar por la fase de la menstruación, que es que ocurre entre los días 1 y 7 del ciclo. Todas sabéis que, bueno, tiene una duración, a cada mujer le dura unos días determinados, hay mujeres que tienen dolores, hay mujeres que no. En fin, los síntomas que tiene pues varían mucho de una mujer a otra, pero se produce, el ciclo menstrual comienza cuando el endometrio se rompe, es decir, el tejido que se ha ido acumulando durante las otras fases del ciclo menstrual, que estaba preparado para albergar el embrión, que está formado fundamentalmente por vasos sanguíneos y membranas y tal, se rompe y entonces eso es lo que produce el sangrado que conocemos como regla o menstruación, ¿vale? Entonces no se ha producido fecundación y entonces se descienden los niveles de progesterona muchísimo y entonces el endometrio se rompe. Durante este tiempo se tiene una sensación como de estar hinchada y es que de hecho se está hinchada, o sea, de estar hinchada y el útero duele y es que realmente el útero está hinchado en esos días porque ha estado hinchándose al formar ese endometrio. El útero ha estado formando un tejido y ese tejido abulta, entonces está un poco más engrosado de la cuenta y además, bueno, el útero tiene una serie de contracciones para expulsar ese endometrio que no va a albergar ningún embrión y eso también produce dolores y tal. Y toda esa sangre que se ha ido acumulando y más líquido que se ha ido reteniendo durante el ciclo para, en caso de producirse la fecundación, empezar a producir las células sanguíneas que va a necesitar ese nuevo embrión, pues eso es lo que ha producido que se hayan retenido tantísimos líquidos. Entonces, en esta fase, cuando estamos con la fase de la menstruación, pues es posible que estemos con 1 kilo o 1,5 kilos de más, pero la mayor parte de ese kilo o 1,5 kilos están en líquidos que se han retenido y en la sangre que forma parte del endometrio que se está desprendiendo. ¿Vale? Entonces, en esta fase es muy normal que estemos con 1 kilo o 1 kilo de más. Es muy posible que si te pesas estando menstruando, o sea, con la regla, que tengas 1 kilo de más o 1,5 kilos
Y eso es súper normal, pero no depende de la alimentación, depende de que tu cuerpo ha estado reteniendo líquidos para, en caso de que se produciera un embarazo, poder afrontar la fabricación de nuevas células sanguíneas y nuevos tejidos para ese nuevo embrión, ¿vale? Bueno, la segunda fase sería la fase folicular y tiene lugar entre los 6 y 12 días del ciclo. O sea, una vez que ya se ha acabado, se ha soltado todo el endometrio en el cuerpo, ya no tenemos la regla, entonces comienza la fase folicular, justo después de la menstruación. En esta fase el óvulo, que está en el ovario, se prepara para salir fuera del ovario. Y entonces los líquidos retenidos que tenías durante la fase de la menstruación pues se van perdiendo y el aumento de peso desaparece. Esta es la única fase en la que más o menos estás normal, porque el resto de las fases, entre unas cosas y otras, pues o has aumentado de peso o te encuentras regulín, en fin. Esta es la mejor fase, la del 6 al 12 días del ciclo menstrual. Estás perfecta, has perdido todos los líquidos retenidos que tenías y te encuentras muchísimo mejor, porque además los niveles de estrógenos empiezan a subir y te encuentras muchísimo mejor. Es la fase en la que te ves más guapa, en la que tienes más ganas de hacer cosas y realmente estás más delgada porque ya no tienes líquido retenido en el interior y tal. Entonces, bueno, empiezan a producirse los estrógenos, tú te encuentras mejor y estos estrógenos empiezan a engrosar las paredes del endometrio otra vez. Para que se vaya produciendo la capa que podría recubrir al embrión en caso de producirse la fecundación. Entonces, en esta fase, las hormonas, fundamentalmente la progesterona, está bastante más baja y el estrógeno está más alto, aunque también empieza a producirse progesterona en mayor cantidad. Esta es la fase, ya te os digo, en la que normalmente el peso es estable, ¿vale? Luego comienza la fase de la ovulación, que empieza entre los días 13 al 15 del ciclo menstrual. En esta fase, la glándula pituitaria envía una señal al cuerpo para que se libere la hormona FSH, que es la folículo estimulante, que es la que hace que el folículo que está en el ovario, que todavía no es, o sea, hace que salga el óvulo del ovario, o sea, que madure y que salga. Y luego se produce la hormona luteinizante, que es lo que hace que el dicho óvulo se salga, y es por eso que la siguiente fase se llama fase lútea. En esta fase, como el estrógeno está bastante alto, pues el estado de ánimo ya mejora muchísimo más y estás con mucha vitalidad, mucha energía, y en esta fase el peso sigue estando estable. Entonces, ¿qué es lo que os comentaba antes de que al final somos animales? Pues como tú ya vas a poder albergar, ya estás en la fase en la que eres fértil, pues biológicamente estas hormonas lo que hacen es que tú estés súper bien, con un montón de energía, el apetito sexual se levanta bastante también y estás súper estupenda y te encuentras más guapa, la piel la tienes muchísimo mejor y todo así. O sea que al final somos animales, nos guste o no, es que es así. Bueno, entonces, la siguiente fase, que es la fase lútea, comienza pues, después de que ya se ha producido la ovulación. Hay unos días que está el óvulo ahí, en el útero, entonces la progesterona sube muchísimo para que en caso de que se produzca el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo y se fecunde ese óvulo, tenga un sitio para anidar y esa anidación se mantenga. Entonces los niveles de progesterona suben muchísimo, que es eso, la hormona encargada de preparar al útero para un posible anidamiento. Y entonces se encarga otra vez de que empieces a retener líquidos para que en caso de que se pueda producir la fecundación tú tengas líquido suficiente para fabricar sangre y células y todo para ese nuevo embrión. Entonces, otra vez, durante esa fase eso se aumenta mucho los niveles de progesterona, pero ¿qué pasa? Si no se produce anidamiento, pues los niveles de progesterona descienden súper bruscamente y eso es lo que hace que se libere otra vez el endometrio y tengas otra vez la menstruación. En esta fase, como ya comentábamos antes, claro, se ha estado reteniendo mucho líquido para poder fabricar células sanguíneas y todo eso, entonces estás mucho más hinchada de lo habitual. Los niveles de estrógeno descienden y entonces por eso pues te sientes peor, te sientes más triste, con el ánimo
más estresada, además puedes sentir dolor pues, en los pechos y en el bajo vientre. Y entonces el peso, como ya hemos dicho antes, pues se ve aumentado entre 1 kilo y 1,5 kilos. O sea, encima de que te encuentras fatal, te ves fatal porque estás más hinchada, encima has retenido líquido, encima y ya las hormonas están totalmente bajas y te encuentras fatal. Entonces, nada, se produce el ciclo menstrual otra vez. Entonces, bueno, ya sabéis, durante el ciclo menstrual pues hay etapas en las que estaréis con más líquidos retenidos. En esos momentos a lo mejor os puede ayudar tomar algún tipo de infusión que sea drenante, como la cola de caballo, para facilitar la expulsión de esos líquidos, que por lo menos visualmente es que se nota, es que es 1,2 kilos en líquidos, se nota bastante, y además en la pesadez y todo eso. Ya en el estado de ánimo no afecta tanto, por mucho drenante que te tomes, pero bueno, en fin, que puede ayudar bastante. También hay que tener en cuenta que como cuando los estrógenos están bajos, la quema de grasa es más dificultosa, pues tenedlo en cuenta si hacéis ejercicio, si hacéis dieta, que aunque bueno, en esos momentos perdáis peso de una forma más lenta, no significa que lo estéis haciendo mal. Es que hay veces que fisiológicamente tu cuerpo pues tiene más dificultades para perder peso que en otros momentos. Entonces en esos momentos pues es más difícil y tal. Hay que tenerlo en cuenta, más que nada eso, para mantener sobre todo la motivación, que a veces te dices, pues bueno, si no sirve de nada lo que estoy haciendo, ¿para qué? ¿No? Entonces, bueno, tenedlo en cuenta que son cosas que afectan y no se pueden evitar. Dentro de un rato posiblemente tengamos a mi compañera Carmen Escalada hablando sobre cómo mantener el peso en la menopausia, ya que si durante el ciclo menstrual a veces es complicado, pues cuando llega la menopausia ni os cuento. Muchas de vosotras ya lo sabréis y a veces es eso, que no sabes qué hacer, si yo estoy comiendo, porque es que todo cambia. Ya lo que te funcionaba antes no te funciona, la dieta que hacías antes que te iba de muerte ya no vale para nada. Incluso el ejercicio físico, si lo haces, ya no funciona exactamente igual que antes y entonces hay que ver, pues hay que ir reconduciendo, recalculando recorrido. Cuando las cosas empiezan a cambiar en tu cuerpo, pues tendrás que empezar a utilizar estrategias diferentes y hay que adaptarse, hay que saber cómo hacerlo y eso es el problema que tenemos todas las mujeres. Entonces, bueno, dentro de un rato tendremos a Carmen hablando de ese tema. Y bueno, si queréis cualquier tipo de información sobre los tratamientos para perder peso, lo que os digo siempre, pues ya sabéis, podéis contactar con nosotros en el 91 737 70 70 o rellenar el formulario que os voy a dejar en la parte de comentarios y ya contactamos con vosotros para daros la información que necesitáis. Así que nada, dentro de un rato, pues ya os digo, estaremos hablando del tema de la menopausia, que la verdad es una fase de la mujer complicada, en la que hay mujeres que pueden llegar a engordar hasta 1 kilo cada 15 días y si no se pone uno a luchar contra eso desde el principio, luego es muy difícil porque cuanto más peso cojas y encima en una fase en la que cuesta más trabajo perder peso de lo normal, pues es horrible y eso influye muchísimo en la mujer, ya no solo físicamente, sino en la salud y emocionalmente también. Ya encima estás revuelta con las hormonas y si te ves peor y estás engordando, pues cada vez es peor todavía. Entonces es una fase muy importante que puede pasar lo mejor posible o puede ocasionarte muchos problemas si no tomas las riendas del asunto lo antes posible. Entonces, bueno, nos vemos un rato, espero que os haya resultado interesante. Que tengáis buen día, si nos vemos luego. Chao.